muy de los adolescentes, volvamos a las discusiones de nuestro país que tienen que ver, entre otras cosas, con una entrevista que hicimos hace algunos días a la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Nosotros hablamos con ella el 14 de marzo y en estos micrófonos le preguntábamos si la norma le permitía a la superintendencia realizar visitas como la que hizo a la registraduría. Particularmente le preguntábamos sobre esa visita a la registraduría y la superintendente nos contestaba lo siguiente. Lo que sí no estoy de acuerdo es que esto parezca permitir deducir que entonces no tenemos el sustento legal o el fundamento para poder realizar esta serie de intervenciones, porque es que ese fundamento legal está desde la Constitución del 91 en su artículo 15 y en la jurisprudencia en la que la misma Corte ha desarrollado como en el marco de esa labor de inspección, vigilancia y control, la superintendencia puede realizar este tipo de visitas en su calidad de autoridad y de policía administrativa. Sobre esa pregunta, precisamente de si tenía o tiene o no competencia la Superintendencia de Industria y Comercio para hacer visitas a entidades como la Registraduría, la Procuraduría abrió una investigación contra varios funcionarios de la SIC por las visitas realizadas a esa entidad y por posibles irregularidades que se habrían presentado en esa diligencia. La doctora Rusinque ha dicho en múltiples oportunidades, aquí no estamos haciendo nada nuevo. La superintendencia sí tiene competencia. Y por eso yo quiero saludar a Jorge Enrique Sánchez, quien fue superintendente delegado para la protección de la competencia y del consumidor en el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque creo que puede ser también una voz del pasado de esa entidad que nos puede decir aquí si la SIC está autorizada, como dice la doctora Rusinque, o cabe la apertura de investigación de la Procuraduría. Ex superintendente delegado Sánchez, bienvenido, gracias por atendernos. Camila, muy buenos días a usted y a su audiencia. Como aquí obviamente hay una discusión política entre muchas otras cosas, porque pues el tema de Thomas Grecan Sons, de los pasaportes, se ha convertido en eso, en una discusión política. Yo quiero apelar directamente a lo técnico, doctor Sánchez. ¿Tiene la SIC competencia? ¿Puede o no puede ir a una entidad como la Registraduría? Camila, esta es una discusión que parece un déjà vu. Usted lo mencionaba al presentarme, ejercí en 2 ocasiones en 2 gobiernos diferentes en la función como superintendente delegado, y las 2 veces me tocó más o menos lidiar con una discusión similar a esta, porque se decía que la superintendencia era la policía política o la policía económica del gobierno Uribe por haber investigado un cartel que en ese momento fue por el tema de la compra de caña de azúcar contra los ingenios azucareros. Y en el gobierno Santos nos pasó algo parecido cuando iniciamos una investigación por una aparente integración no informada de unas emisoras de RCN. Y entonces en ese déjà vu, esta discusión siempre con alguna frecuencia vuelve. Yo no conozco pues los detalles de la visita que se hizo en la registraduría, pero la respuesta a su pregunta es sí tiene competencia. Esa discusión está, digamos, creo yo, superada, más allá pues de que uno pudiera entrar a hacer o a examinar una posible modificación de las normas vigentes, pero desde mi punto de vista esa discusión está superada en la medida en que hoy no cabe duda, de acuerdo con la ley 1340, el régimen de protección de la competencia se aplica contra un universo de sujetos jurídicos bastante amplio. El artículo 2 de esa ley básicamente lo que dice es que el régimen de protección de la competencia aplica sobre todo aquel que afecta o pueda afectar el desarrollo de un mercado, independientemente de su forma o naturaleza jurídica. Las Cortes han interpretado en más de una ocasión que eso, por supuesto, incluye a las entidades públicas. Y ya descendiendo un poco al ejercicio ya estricto de las visitas administrativas, en el caso particular de la Superintendencia de Industria y Comercio, la función de hacer esas visitas de inspección y recaudar toda información conducente para la investigación es también una función, digamos, indiscutida. Es decir, yo no quiero decir que el debate no sea pertinente a propósito del contexto un poco histérico que hay en el país,
alrededor de las funciones y demás. Creo que el timing para la superintendencia no pudo ser peor, pero de lo que no tengo duda es que la superintendencia, como lo hizo en el pasado además, Camila, estando yo en funciones, tengo memoria de haber visitado muchas entidades públicas, incluida la Presidencia de la República, FONADE, la ANI, recibir testimonio del director de la ANI en ese momento, el ICBF, es decir, esa discusión sobre si tiene o no competencia, yo creo que es una discusión superada en lo jurídico, y lo demás sobre si se ejerció correctamente la función en este caso o no, pues es una discusión que sí dependerá del examen que haga la Procuraduría y que anunció que iba a hacer. Sí, pero señor Sánchez, tal vez acá la preocupación, además del tiempo que usted dice que fue como medio infortunada la decisión entre la visita y el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, de pronto lo que llama la atención es el tipo de entidad, porque uno dice, bueno, que vayan y vigilen a la ANI, al bienestar familiar por los millonarios contratos, pues uno hasta lo percibe como bien, pero en este caso de la registraduría, como ellos tienen la posibilidad de hacer contratos que son de carácter reservado por temas de seguridad, sería lo mismo que, como por ejemplo, que la SIC entrara a la Contraloría o a la Procuraduría. La norma de la que usted habla y la ejecución de esa norma daría pie para que en algún momento dado la SIC de verdad entrara a esos entes de control, o ahí no podrían. Pues la norma es clara en que no hay distinción. Donde el legislador no hace distinción, no cabe hacerla para el intérprete. Es decir, si la norma dice que esa competencia está, me refiero a la competencia para aplicar el régimen de protección de la competencia respecto de todo aquel, independientemente de su naturaleza jurídica, pues uno tiene que leer es que respecto de todo aquel, independientemente de su naturaleza jurídica, a condición de que sea un sujeto jurídico que pueda llegar a afectar un mercado. Y todas las entidades públicas, cuando hacen procesos de contratación pública, en realidad provocan un mercado. Y provocado ese mercado, es posible, cabe la posibilidad, pues ya lo hemos visto, antecedentes abundan, que entidades públicas eventualmente, hay casos de casos, habrá casos en que los particulares eventualmente se coluden y logran distorsionar el proceso de selección de contratación, sí. Y habrá casos en que las entidades públicas pues propician que eso ocurra, y hemos hablado, hace mucho tiempo venimos hablando en el debate público de los pliegos sastre. Sí. Los pliegos sastre son el resultado de una actuación de la entidad pública, de un funcionario en una entidad pública que produce precisamente esa anomalía, y esa es una anomalía de mercado que incumbe al régimen de competencia. Pero entrarían en ese caso por una investigación casi que de oficio. Por ejemplo, si un medio de comunicación dice, óigame, esos contratos que firmaron en la Contraloría no tienen ni pies ni cabeza, ¿podría entrar de una la SIC a revisar a la Contraloría o a la Procuraduría? Y se lo pregunto porque como que nadie tiene muy claro por qué en esta oportunidad sí entran a la registraduría y antes no entraban. Por ejemplo, en los años en que usted trabajó en la SIC, ¿por qué nunca entraron a la registraduría si el contrato con Thomas lleva más de 20 años? Entonces uno dice, ¿por qué en esa época no entraron y en esta época sí? Sí, yo entiendo pues todas las suspicacias que hay alrededor del ejercicio de las funciones en este caso particular, pero me parece interesante la pregunta, sobre todo porque ya no se discute entonces el tema de la competencia, sino el ejercicio de la competencia. Y por supuesto que me parece bien, incluso pues que la Procuraduría entre a indagar si el ejercicio de la competencia fue adecuado. No puede ocurrir, ya un poco más concreto, que la superintendencia o el superintendente delegado se levanten un día cualquiera con ganas de hacer una visita. Es decir, eso tiene un protocolo. En realidad tiene que haber una noticia fundada en el escritorio, y eso hace parte de lo que en la Fiscalía se conoce como un plan metodológico. Es decir, eso no puede ser pues que un día cualquiera se levantó un funcionario con la intención de mirar a ver qué casa, o si casa con dinamita en medio de un proceso de contratación. Tiene que haber un mérito real para el ejercicio de la función. Ese mérito regularmente suelen ser denuncias. Yo escuché, creo haber escuchado a la superintendente diciendo que habían 6 denuncias o algo parecido alrededor de esos procesos de contratación. Si las hay, y si luego de agotar algunas averiguaciones, hacer requerimientos de información y etcétera,
la superintendencia tiene mérito para hacer la visita, pues esa información seguramente está consignada dentro del expediente reservado y ahí es donde tendrá que fijar su atención la Procuraduría para establecer si ese ejercicio de la función, en este caso, fue caprichoso o en cambio tuvo el mérito suficiente y se ejerció en forma debida. Pero es que, doctor Sánchez, lo que genera más suspicacia es que la SIC ha pedido a la Registraduría información relacionada con el censo electoral y las elecciones que se han realizado en Colombia desde el 2019. ¿Tiene también méritos para eso? O sea, esa información o sea, ¿para qué la SIC necesita ese tipo de información electoral? Hugo Mario, como decía hace un momento, yo no conozco los detalles de la información. No tengo ni idea si la pidieron o no la pidieron, la información relacionada con el proceso electoral. Y si así fuera, pues yo tendría la misma pregunta que hacerme, ¿qué tiene que ver esa información para establecer una conducta irregular en el contexto de un proceso de contratación? Pero pues honestamente no sé si así fue, no sé si la información sobre el censo electoral está siendo solicitada y si así fuera, pues yo tendría la misma pregunta que hacerme sobre qué pertinencia tendría eso de cara al proceso de contratación que están indagando, que es sobre el que entendería uno cabría indagar si hay algún tipo de conducta irregular, pues relevante para la aplicación del régimen de competencia. Sánchez, para cerrar, cuéntenos cómo debería ser la elección o cómo funciona la elección de los superintendentes en los países desarrollados donde hay realmente independencia, porque por más de que la doctora Rusinque actúe muy bien, que no hay pruebas para decir que no, la señal que les llega a los empresarios, a la gente, a los ciudadanos, es que ella es una fiel del círculo íntimo del presidente, y esa información es la que tenemos y esa es la información que les llega a la gente, y esa señal usted no la puede ocultar y eso no es bueno, creo yo. Entonces quería preguntarle cómo debería ser la elección del superintendente, cómo funciona en otros países. Pues Sebastián, modelos institucionales hay muchos, pero yo creo que esta discusión, por lo recurrente que termina siendo, pues hace necesario que revisemos el asunto. Es decir, el ejercicio de las funciones de una autoridad de competencia, lo que se reclama es que sea independiente, y modelos institucionales, le decía hace un momento, hay muchos. Uno que es muy particular, que es el caso chileno, donde es un ejercicio estrictamente judicial, donde hay un fiscal nacional económico que ejerce funciones judiciales y que acusa ante un tribunal de competencia, es uno. Hay otros países como Argentina que tienen comisiones, como la tuvo España en su momento, y en Estados Unidos, donde hay una autoridad que es el Departamento de Justicia que conduce investigaciones de carácter penal, mientras hay una autoridad administrativa que es la FTC, a cuya cabeza está una persona que designa el presidente con el beneplácito del Congreso. Entonces, modelos institucionales hay varios. Acá en la superintendencia, pues por cuenta del proceso de acceso a la OECD, pues exploró la posibilidad de que esos superintendentes tuvieran un perfil específico, con unas características o con un background académico específico, con una experiencia específica y que tuvieran un periodo fijo, pues para garantizar que ese nominador no pudiera disponer de ese cargo hasta que no se cumpliera el periodo. Eso se cayó, la verdad sea dicha. El concurso, pues ya sabemos todos que el concurso no deja de ser una gran fachada, porque el concurso no hay para acceder al cargo. Entonces, lo que sí creo que está pendiente por resolverse en el modelo institucional es la garantía de autonomía del superintendente, que téngala o no la tenga. Es decir, yo no estoy diciendo que la superintendente Rusinque no la tenga, y puedo dar testimonio de que la tuvimos cuando la ejercimos, porque yo no recibí nunca instrucciones de nadie para hacer o dejar de hacer, lo debo decir, pero para que ese fantasma no esté por allí, reconociendo que hay modelos posibles desde el punto de vista institucional mejores que garanticen la autonomía, pues yo creo que es el momento de dar esa discusión y explorar algo que la garantice. Ex superintendente delegado para la protección precisamente de la competencia y del consumidor en dos gobiernos distintos, en el de Juan Manuel Santos y en el de Álvaro Uribe. Jorge Enrique Sánchez, mil gracias por atendernos y pues por darnos también una visión, diría yo, pues imparcial, sobre que en este caso la superintendencia sí tiene la competencia de ir a la registraduría y sí tiene razón la superintendente Cielo Rusinque en su accionar y en decir que ella tiene toda la competencia para poderlo hacer. Gracias por habernos atendido.
Gracias, Camila. Buen día para todos. Un saludo especial. Hacemos una pausa.